Buenas noches, doctor Roger Villar Ramos. El grupo número 8, conformado por los estudiantes Nayeli Paola Villanueva Quispe, Saomi Xiomara Rojas Zune, Atala Isabel Abanto Bustinza, Ronald Soto Palomino y quien les habla, Adrián Salvador Suárez Tunayán, van a presentar el caso de Jao, que es la guerra en Ucrania y el suministro de trigo. La empresa Trigos del Perú, Sociedad Anónima, es el segundo distribuidor de trigo en territorio peruano, con una facturación mensual de 30 millones de dólares. Mantiene como socio comercial a la empresa Odesa, Trigos de Ucrania. Su relación comercial y contractual se mantiene intacto por 5 años. Incluso durante la pandemia, Odesa cumplió con la entrega del suministro de trigos a la compañía Trigos del Perú sin restricciones. Conforme al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los meses de marzo a mayo del 2022 no se logró entregar 300 toneladas de trigo. La empresa Odesa solicitó a la empresa Trigos que no se le aplique penalidades e informó que la mercadería se encuentra en el puerto de Odesa para salir el día 7 de julio del 2022. Sucede que el ejército ruso llegó al puerto de Odesa el 10 de julio del 2022, controlando los embarques marítimos, habiendo sucedido con las 300 toneladas los siguientes incidentes. Primero, 100 toneladas se quedaron en el puerto de Odesa bajo control del gobierno ruso y expropiadas. Segundo, 100 toneladas fueron dirigidas al puerto de Yuzhny, que se encuentra bajo la protección del gobierno de Ucrania. Tercero, 50 toneladas se encuentran en el puerto de Chornomorsk, pero por su falta de almacenamiento se encuentra en estado de putrefacción. Y por último, 50 toneladas fueron transportadas por las carreteras, de las cuales 15 toneladas se perdieron por los bombarderos de los aviones rusos y 35 toneladas fueron usadas por la población ucraniana. Conforme a la teoría del riesgo y teoría del caso fortuito y fuerza mayor del Código Civil peruano, responder las siguientes preguntas. Nayeli, indicar la condición de deudor, acreedor y la prestación. Bien, en este caso, en condición de acreedor, tenemos a la empresa de Trigo Perú y en condición de deudor a la empresa Odesa. Entre ellos está la prestación de 300 toneladas de trigo. El conflicto entre ellos es debido a que hubo un contrato en el cual no se cumplió el plazo determinado entre estas empresas, ya que la empresa Odesa tuvo retraso para la entrega acordada. Saomi, ¿qué argumentos su grupo sustenta en favor de la empresa Odesa Trigos de Ucrania? Bueno, el presente caso se encuentra ubicado en un contexto singular, lo que es la guerra entre los países de Rusia y Ucrania. Esta guerra, que está situada obviamente fuera de nuestras fronteras, puede afectarnos de la misma forma. Las afectaciones que causa en las relaciones comerciales y mercantiles son inevitables. Podemos ubicar esta situación como un caso fortuito o de fuerza mayor. Dicho esto, el presente caso se encuentra o se encontraría ubicado y sustentado en el artículo 1315 del Código Civil, puesto que es inevitable poder prevenir una guerra como tal. Atala, ¿qué argumentos su grupo sustenta en favor de la empresa Trigos del Perú Sociedad Anónima? La empresa Odesa le aseguró a Trigos del Perú S.A. que la mercadería se encontraba en su puerto y que partiría el día 7 de julio del 2022. Sin embargo, 3 días después aún no había partido y es cuando sucedieron los hechos detallados en el presente caso. Por lo tanto, la empresa Odesa no cumplió con el acuerdo de partir el segundo día acordado luego de que se venciera la fecha dada las circunstancias, desencadenando así en una situación aún peor. Dentro del artículo 1315, caso fortuito y fuerza mayor del Código Civil, las características del evento para que nos encontremos frente a un caso así son de la extraordinariedad, imprevisibilidad e irresistibilidad. Consideramos que la empresa Odesa no tuvo la prudencia necesaria, pues como ya se mencionó, la mercadería no partió en la fecha que indicaron, a pesar de que la coyuntura ameritaba el cuidado correspondiente, perjudicando de esa manera a Trigos del Perú S.A. Ronald, indica la pérdida por lucro cesante de la empresa Trigos del Perú S.A. Cuantificar. Ok, lo primero es que se trata de un lucro cesante, que causa un daño físico como consecuencia de un fraude o incumplimiento del contrato.
En tal sentido, la empresa peruana Trigosat incumplió el contrato pactado con Ucrania debido a las consecuencias entre Ucrania y Rusia. La oficina comercial afectada no existía y los trigos del Perú SAC favorable a los demás. El incumplimiento del contrato por culpa de un tercero ha afectado la economía de ambas partes, por lo cual la cuantificación, la facturación mensual es de 30 millones. Meses sin recibir mercadería de trigo sería 5 meses, de marzo a julio, y la pérdida estimada es de 150 millones. Gracias. Nayeli, ¿qué opinión le merece respecto al incumplimiento del contrato en estado de guerra? Ante una situación como la del estado de guerra, se calificaría como un evento fortuito o de fuerza mayor, tal cual está expresado en el artículo 1315 del Código Civil, por lo cual creemos que ante un posible incumplimiento del contrato que se diera no debería traer penalidades, ya que escapa de las manos de ambas partes, por lo cual estaríamos ante el artículo 1138, inciso 5 del Código Civil. En este caso, el incumplimiento contractual en estado de guerra es una herramienta necesaria para salvaguardar esa buena fe, que es uno de los requisitos según el artículo 1426 del Código Civil, ya que la contraprestación en interés del acreedor no se está viendo en falta por mala fe, sino por situaciones externas, como se dio en una situación casi análoga en el estado de emergencia por el COVID-19. Recordar que para que esta excepción contractual sea regulada tiene que darse los siguientes requisitos, los cuales son 4. Existencia de un contrato que deba cumplirse por ambas partes recíprocamente y cumplimiento por el acto de su prestación, falta del incumplimiento del excepcionante y la buena fe. Xiaomi, conforme al contexto actual de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿se recuperó la normalidad del suministro de trigo? Bueno, como se sabe, tanto Rusia como Ucrania representan el 29% de exportaciones de trigo a nivel mundial. Ante la situación actual de la guerra entre ambos países, las exportaciones de trigo de Ucrania han descendido en un 54,5%. Esto es interanualmente en la temporada de 2022 a 2023. Eso sería todo. Perfecto, y sin más, doctor Roger, esperando que la tarea haya sido desarrollada de manera plena y haya sido de su agrado, nos despedimos. Que tenga un muy buen día. Hasta luego.